Dentro de eso, pues nosotros también, el caudal que vamos a trabajar, pues va a estar en función de la relación de áreas. Esa relación de áreas, R minúscula, pues aquí lo tenemos en azulito, la formulita en general, es simplemente la relación entre cuáles áreas, el área de la corona circular de flujo y el área de la sección transversal del tubo. El área de la corona circular de flujo, ¿a quién está haciendo referencia? El anillo, ¿no? ¿Correcto? Exactamente. Y el área de la sección transversal del tubo, pues ustedes tienen definitivamente los diámetros de pulgadas de la tubería y por tanto pues se puede tener esa relación. Aquí vienen las cuestiones. Seguimos con el tipo de formulitas normalmente que dependen de todos los trabajos de hidráulica. Entonces tenemos esta de caudal de 1.754 R, que viene siendo precisamente la relación de área a las 5 tercios, y el diámetro a los 8 tercios, donde el caudal está dado en litros por segundo. R es la relación de áreas de la corona circular y el área total del tubo. Y ojo, nos están diciendo máximo tenga un R de 7/24 avos. ¿Qué quiere decir? De que arriba vamos a tener 7, abajo 24. Esa relación en general, pues me va a garantizar cosas de lo que estábamos hablando, que no se presenten romper los sellos hidráulicos y que tampoco se logre presentar el fenómeno de resalto hidráulico en esa parte de la tubería específicamente horizontal, del diámetro en pulgadas. El mismo ingeniero con el que vimos hace rato las fórmulas respecto de demanda, ¿sí? También hizo un aporte al modificar esta fórmula. Entonces, ¿cuál fue su aporte? Bueno, logró identificar un factor que no era solamente el numérico, sino que estaba en función precisamente del N, que es el coeficiente de rugosidad de Manning. Entonces, ingeniero. ¿Perdón? Ingeniero, qué pena, es que se me cortó y no escuché a qué hacía referencias de 7/24. 7/24, pues, es la relación de esta precisamente entre el área de la corona circular y el área total del tubo, el área de la sección transversal del tubo. 7/24 para el caso sería arriba 7 en el numerador y 24 en el denominador, ¿sí? Esa es una relación que es la que se toma como máxima para este caso. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, volviendo acá, para esa fórmula, el ingeniero Héctor Alfonso Rodríguez logró vincular precisamente el N de Manning allí y, pues, ¿cómo se llega específicamente a ese dato? Si quieren, ustedes lo pueden hacer en algún momento. Supongan el N de 0.010, que es normalmente el que se utiliza ¿para qué? Para paredes lisas, ¿sí? Entonces, prácticamente nos va a dar esto, pero eventualmente, según la rugosidad que se tenga en las paredes de la bajante, pues se puede estar modificando ese valor, es decir, para poder garantizar todos estos factores que no me generen el problema de que ya vimos que es eventualmente por descargas de aparatos sanitarios a las bajantes pueden estar produciendo. Dentro de eso, bien, ya entendimos bien el funcionamiento de ese pistón en algún momento entre el anillo de agua y el aire. Después, ¿qué pasa con esa corona circular de agua cuando se llega de la bajante, es decir, de la parte vertical a la parte horizontal, si es que se tiene ciertas condiciones de más agua que aire o más aire que agua en algún caso? Entonces, tenemos también las condiciones de lo que ocurre con lo que se transporta en los ramales horizontales. Entonces, el 50% o el 25% de la tubería estaría ocupado por aire
por encima del agua. ¿Por qué 50 o por qué 25? ¿Por qué estarán específicamente hablando de estos dos posibles porcentajes? ¿Por qué creen? Cuando estábamos en esta, específicamente cuando vimos la sección transversal del ramal horizontal, nos hacían referencia que nunca debe trabajar a tubo lleno. Por obvias razones, la tubería que tiene que ver con el desagüe, lo que es el bajante, sí, el bajante propiamente dicho, pues no va a producir específicamente eso, porque necesitaría tener una conexión directa con un suministro de agua, cosa tal de que todo el caudal va a llenar la capacidad de la tubería. ¿Qué pasa con la tubería horizontal? Que en algún momento sí le puede llegar mucho caudal, cosa tal de que esto puede aumentar y trabajar a tubo lleno. Cuando trabaja a tubo lleno, pues ya no es parte del sistema sanitario y ya empieza a trabajar a presión. Entonces, la condición es que ojalá se mantenga en la mitad, que vendría siendo el 50%, y en casos extremos el 75%. Ojo, estamos hablando del agua. Es decir, que el agua podría estar aumentando máximo hasta el 75%. Si todo el área es el 100%, 100 menos 75, ¿cuánto nos da? 25. Casi siempre. Muy bien. Entonces, a eso es que está haciendo referencia específicamente ese dato de 25%. Ojo, el 50% o el 25% de la tubería estaría ocupado por aire por encima del agua. ¿Sí? Nuestra relación de áreas, el R máximo, allá nos estaban diciendo que era 7/24. Si eso es así, si esa es la relación máxima, pues entonces 17/24 del área total sería ocupada por el aire a presión. Es decir, lo que me estaría formando ese pistón de aire, o en general lo que me estaría ocupando específicamente de lo que sobra dentro de la tubería y que no está lleno por la superficie de agua. No debe superar 2.5 centímetros de columna de agua. Ojo, ese dato de 2.5 centímetros de columna de agua está haciendo referencia a la mitad del agua disponible en el sello hidráulico de un sifón. Atrás, hace unas diapositivas, hablamos específicamente de eso, que los sellos hidráulicos normalmente son de 5 centímetros. Entonces, aquí está haciendo precisamente eso, para poder garantizar que tampoco se vayan a perder por causa de la fricción. Entonces, ¿qué es lo que pasa específicamente ahora en lo que son los ramales horizontales? Entonces, supongan que esto estuviese lleno, ¿sí? Entonces, va a transportar agua y va a transportar aire. ¿Qué pasa con eso? El aire y el agua, pues, obviamente también dependen de la pendiente que tenga esa tubería, van a trabajar con una velocidad de masa exactamente igual, ¿sí? También tenemos unas fuerzas de arrastre, precisamente lo que es la diferencia entre estos dos tipos de materiales. Todo lo que se encuentre antes, hacia atrás de la dirección en que se maneja el flujo, se va a generar una presión negativa. Y todo lo que esté hacia la dirección del flujo me va a generar una presión positiva, ¿sí? Entonces, así va a ser todo el tiempo ese tipo de situación respecto de estar transportando aire y estar transportando aguas servidas. ¿Se entiende esa parte del sistema? ¿Qué es lo que ocurre dentro de
el ramal, pero por ejemplo el ramal horizontal, ¿sí? Ingeniero, no entendí por qué existe una presión negativa ahí, qué pena, no me fijé bien. Lo que pasa es que precisamente esta fuerza me está generando esto, pues por tener aire, también me genera unos cambios, unas fluctuaciones de presión. Entonces, para que continúe el flujo en dirección, normalmente la dirección que tiene o que maneja la pendiente del sistema de la tubería del ramal horizontal hacia el frente me está generando una presión positiva, es decir, me está generando de que esto vaya para allá. Recordemos que en el ejemplo del problema de contrapresión, cuando sale del aparato sanitario ese baño, es precisamente porque dentro de él estaba formando una presión positiva en ese aparato. Entonces, lo que hace ahí la presión es succionar lo que tiene en la parte de atrás, y realmente eso es lo que ocurre. Entonces, la presión negativa, la presión positiva, lo que me hace aquí es que vaya hacia esa dirección y me está generando de que lo que está quedando atrás me genere presión negativa. Ojo, estos niveles no es que todo el tiempo se vayan a mantener. Obviamente que estos niveles fluctúan y en algún momento, si no se están utilizando los aparatos sanitarios o se dejan simplemente de utilizar, pues después de que se vaya el único caudal que le entró al sistema, esto empieza a funcionar de que todo es mero aire, ¿sí? Entonces, esas diferencias de esas condiciones en la tubería es lo que me genera precisamente ese tipo de presiones. Esas son las presiones que se van a presentar, que hay que intentar, o por lo menos se busca, se intenta, de que más o menos sean muy pequeñas, cosa tal de que aquí prácticamente lo que tengamos sea muy cercano a la presión atmosférica, ¿sí? Si no, de todos modos, intentar, pues por las condiciones mismas de los caudales y demás, que estos sean presiones pequeñas. ¿Qué pasa si esto fuese una tubería, supongamos una tubería sanitaria de 1 pulgada? Que si nosotros le estamos llegando con caudales, por ejemplo, de todo un ramal de una batería sanitaria, seguramente o nos trabaja a tubo lleno, ¿sí? Que va a tener ya es una presión específica, o casi a tubo lleno, pues me va a generar muchísima, va a aumentar las presiones estas dentro de ese sistema. Todo eso son fluctuaciones que hay que evitar. Entre menos fluctuaciones tenga, también la forma de evacuación del agua no va a tener problemas. Y recordemos que esto eventualmente va a tener transporte de residuos sólidos también. Entonces, por eso también requiere de que tenga esa fuerza de arrastre, ¿sí? Me genere de que también logre evacuar esos residuos sólidos que se vayan presentando ahí, no que se estanquen ni nada por el estilo. Si esto no tuviese para nada flujo o movimiento, pues apenas llega algo allí, se estacionaría. Entonces, por eso es que necesitamos también las condiciones dependientes en esos sistemas. De ahí se tiene que más o menos se debe intentar de que por lo menos cumpla con el 2% de pendiente. ¿Para qué? Para que siempre se forme una película de agua, ¿sí? Una película de agua logre llenar parte del tubo, por encima va a estar a superficie libre, es decir, lo que hay por encima es aire dentro de la tubería, y con esa pendiente y esa película de agua o esa superficie de agua me va a generar de que el mismo sistema va a empujar a que esos elementos sólidos se arrastren o salgan, por ejemplo, del ramal como tal hacia la caja de inspección o hacia el alcantarillado propiamente dicho. Tenemos lo que son las terminales de columnas de ventilación. Ojo, cuando hablamos aquí de terminales, de lo que es la ventilación,
Recordemos que la idea de la ventilación es que salga arriba, o que, mejor dicho, que esté en contacto con el medio ambiente, pero sobre todo por la parte superior. Sí, eso no es que estén saliendo tuberías de ventilación a nivel como si fuese una tubería de agua lluvia. Entonces, según la NTC 1500, estas terminales deben estar a 3 metros de puertas, ventanas o tomas de aire. Conexiones con las que están 60 centímetros por encima de la parte más alta de ellos. Es decir, dependiendo de la situación de la configuración de la edificación, debemos prever dónde va a salir específicamente esa terminal de ventilación. Ahora les pregunto, ¿por qué tendrá que ver eso específicamente? ¿O para qué se habrán inventado más o menos esos rangos de medidas? Ahorita lo hemos más entendido en un dibujito de una casita de cómo estarían esos terminales. Pero ustedes, ¿por qué creen que eso es así? ¿O simplemente es que alguno de estos desocupados necesita justificar el sueldo? No, ingeniero, pues generalmente uno sale a las ventanas a asomarse y eso, a ventilarse, ¿no? Entonces no sería preferible aspirar esos gases. Correcto, exactamente es eso. Exactamente eso es lo que ocurre. Pues si estamos intentando garantizar que en nuestro aparato sanitario se mantengan los sellos hidráulicos para que no entre los malos olores del sistema de alcantarillado a la edificación, pues mucho menos que casualmente esas zonas de pronto generen de que por donde sí se están en contacto con esos malos olores, digamos, generen una circulación hacia adentro de la casa. Pues para nada, no sería el objetivo. Aquí más o menos vemos en este caso eso que ustedes ya entienden respecto de los bajantes, cuando se ha descargado y qué le ocurre ese pistón que forma allí entre el agua y el aire, ¿sí? Pero en algún momento esto no va a transportar de pronto agua porque no hay nadie utilizando el sistema. Entonces, en ese caso, definitivamente toda la sección de la tubería sanitaria pues va a estar precisamente con ventilación. Y es necesario que se ventile para garantizar que cuando se presente esto, también exista un buen flujo, ¿sí? Entonces, digamos, este funcionamiento en algún momento está, digamos, aspirando la columna de ventilación, aspirando los malos olores allá y en algún momento generando la entrada de aire cuando no se tiene ningún aparato sanitario funcionando, es decir, que no hay entrada de agua. Es decir, siempre va a haber circulación. Ingeniero, o sea que esa tubería iría instalada detrás del sanitario. Detrás del sanitario, sí, si fuese el caso, cada uno de esos aparatos debería tener una conexión. Pero para cuestiones del sistema, se puede generar una especie de ramal de ventilación o sistema de ventilación que logre integrar los malos olores que se presentan ahí en esos ramales. Entonces, pues, hay que evacuar tanto de los ramales horizontales como de los ramales verticales las cuestiones de los malos olores. Entonces, aquí vemos un tipo de ejemplos de esto. Entonces, para el caso, noten acá, de lo que estábamos viendo hace ratico, tenemos una bajante. Miren que aquí ya utilizaron la llegada fue a 45 grados con la Y, por tanto aquí van a generar una especie de tapón de inspección. Y ojo, aquí habla de que esa tubería
y en la cuestión de planos, de aquí en adelante para que no tengan problemas, estas que son en línea punteada, ¿sí? Siempre van a ser las que me van a indicar en materia de cuestiones sanitarias las tuberías de ventilación, ¿sí? Para el caso, esta tubería de ventilación que va a estar conectada a este ramal horizontal, que es el que recibe una bajante, lo tienen ubicado, esta zona, a menos de 10 veces el diámetro. ¿Por qué a menos de 10 veces el diámetro? Porque era precisamente la zona donde aquí se iban a presentar las fluctuaciones y que eventualmente puede estarse desarrollando lo que es el resalto hidráulico, ¿sí? Entonces, para poder también generar que esos fenómenos no se presenten y poder evacuar mejor la cuestión de malos olores, que funcione bien el sistema, entonces también tenemos esos parámetros para las ubicaciones. Ojo, aquí viene columna de ventilación principal hasta la cubierta, es decir, que en este caso toda esa tubería en algún momento va a estar por arriba saliendo de la edificación. Tenemos otra por acá. Entonces, en este caso, ojo, estamos conectados no a un ramal horizontal, sino a una bajante específicamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos conectados a una bajante? Ah, bueno, porque en la bajante también vamos a tener las condiciones de aire y pues para el caso de si está conectado con el alcantarillado, pues puede tener malos olores. Entonces, lo mismo, seguimos ahí con la conexión. Conexión por debajo del ramal más bajo. Una condición que nos sirve precisamente para garantizar un buen funcionamiento de lo que es la ventilación. Entonces, se ubica el ramal horizontal. Digamos, si fuese el de los 3 pisos, si es que hubiese necesidad de ventilar en esa zona, pues lo ubicamos en la bajante por debajo de ese ramal horizontal, que sería para el caso el del segundo piso. De ahí continúa hasta la cubierta. Hagan de cuenta cualquiera de los dos sistemas anteriores, en algún momento tendrán que generar de que definitivamente el terminal esté por encima de la cubierta. Es decir, que va a estar en contacto con el medio ambiente, con la intemperie. Noten aquí la diferencia, ¿no? Mientras aquellos hablaba también de que cualquiera de esos debería salir directamente a la cubierta. En este caso en particular, por alguna razón, que de pronto hay aquí algún tipo de estructura o algo, pues puede hacer conexión a la parte por encima de una bajante. Es decir, la bajante no necesariamente queda muerta específicamente cuando ustedes le conectan un ramal horizontal. Puede ser que se utilice precisamente para que continúe y funcione como la terminal del sistema de ventilación. Esto es de la NTC 1500. Esas medidas que hablaba por allá, en general, aquí están pues, bien entendidas a qué es que está haciendo referencia. Entonces, todas estas condiciones, según la ubicación de los terminales de la ventilación, aquí pues lo están haciendo como si terminase en una especie de embudo hacia arriba, pero pues no es que necesariamente tengan que armar prácticamente una chimenea, ¿no?
perfectamente puede ser la misma tubería, solo que le colocan ¿qué? Un codo sifón o un codo de 90 o con algún tipo de nifle, cosa tal de que no quede fácil de que el agua lluvia entre en ese sistema. ¿Sí? Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir allá en Pamplona a los tanques, precisamente en los tanques también tiene una especie de ventilación esos sistemas. Entonces ahí lo que tenían precisamente era esos codos que prácticamente formaban una especie de U a partir de que salían del el sistema de abastecimiento de allá. Entonces aquí pueden funcionar de la misma forma. Lo que tienen que cuidar es específicamente esa distancia. ¿Y por qué eso? Precisamente para que no se concentren los malos olores, para que sean evacuados bien y para que no se regresen o no ingresen ahora precisamente a la vivienda o a la edificación. Ustedes pues igual tienen en todas sus edificaciones, tanto el individual como el de grupo, tienen las condiciones de cortes y fachadas de los proyectos, por tanto esto lo pueden verificar perfectamente. Mira una pregunta. ¿Sí? En los edificios entonces, que obviamente en la mayoría hay azoteas, estas tuberías de ventilación, como bien usted lo dijo, al menos que se atraviese algo estructural o sí, o algo que no pueda permitir el continuo acceso hasta arriba, hasta la terraza o hasta donde tenga la cubierta, Sí. o cualquier tipo de tubería de ventilación, sino que entonces se une a una principal, digámoslo así, entre comillas. En esos edificios que le digo, ¿pasa eso también? O sea, o abren los huecos que tengan que abrir para sacar esas No, y tuberías. de hecho todo lo contrario, porque, a ver, eso, así como está acá, pues, ¿qué ocurren con esto? Pues, por muchas razones, en vez de gastar más en otros sistemas o hacer más recorridos, es decir, generar más costos, se valen de tuberías que ya están utilizando, que obligatoriamente hay que utilizarlas para poder generar esos sistemas. Y pues, a ver, digamos que si están en algún momento en una terraza, ustedes no necesariamente es que se van a estar tropezando en la placa de cubierta, es decir, lo que vendría siendo el piso de la terraza con alguna de estas tuberías. Obligatoriamente, el sistema, si está bien diseñado, debe estar conforme para que esto que prácticamente ustedes ni siquiera lo noten, ¿sí? Que salga por alguna parte de la cubierta muy alto donde no se devuelvan precisamente esos malos olores. Pero sí la configuración de conectar los sistemas para que no sean, digamos, unas 5, 8, 10 o 15 salidas de tuberías de ventilación, pues se aprovecha precisamente las otras tuberías que ya se tienen. En este caso en particular, lo que son las bajantes, porque lo que sí es claro es que en algún momento, para que llegue hasta la cubierta, sí tiene que ser una tubería de forma vertical, ¿sí? Si no, no se va a evacuar no se evacúan los malos olores. Dicen, Ok. Para esta cuestión y para qué es, de nuevo, para entender muy bien lo que nos sirve las tuberías de ventilación respecto del sifonamiento, es decir, de que no se rompan los sellos hidráulicos, pues vamos a ver las diferentes clases que hay. Y con esto ustedes sí analicen respecto de lo que tienen en sus diseños, en qué momento podrán utilizar algunas de las bajantes, de pronto que las sigan prolongando hasta la cubierta, bajo qué parámetro les va a servir
como tubería también de ventilación. Entonces, dentro de esas tenemos lo que es la ventilación individual. Se ventila el sifón de cada aparato sanitario individualmente. ¿Es costosa y difícil de construir? Claro que sí. ¿Por qué va a ser difícil de construir? Porque pues, nos estaríamos encontrando, si ustedes ya se dieron cuenta digamos, lo complicado que es no tocar para nada la estructura con las tuberías sanitarias o incluso con las tuberías hidráulicas, pues imagínense meterle más sistemas de tuberías y sería una adicional por cada aparato sanitario. Entonces, este sifón, ¿sí? Ya sea el de un lavamanos, ¿sí? O el de un sanitario, ¿sí? Para el caso según lo que se presente allí, pues cada uno tendría su propio tubería de ventilación. Entonces, no, eso no es el caso. Ahora, dependiendo de los aparatos sanitarios que tenga, pues ya saben que si solamente tienen uno por alguna razón específica, por lo menos a ese también habrá que colocarle una tubería de ventilación. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar de que no se pierda el sello hidráulico si es que ese sistema va a estar conectado en algún momento al alcantarillado. Tenemos lo que es la ventilación común. De la ventilación común hay varios casitos. Más adelante vemos que también entran dentro de lo que vendría siendo ventilación común. Entonces, un solo sistema de ventilación para 2 o más aparatos sanitarios de uso frecuente, cuando los aparatos sanitarios se encuentran enfrentados. Es decir, es la más utilizada en esos casos. Supongan esto un lavamanos que tuviésemos de aquí para acá un baño y de aquí para acá otro sistema de baño. Bueno, que logran colocar de que hacia la misma bajante, le conectan las llegadas de los sifones de cada lavamanos. Eso es lo que significa esto. Este es el sifón y esta es la conexión a su bajante. Este es el sifón, estos ambos son lavamanos y esta es la conexión al mismo bajante. ¿Sí? Y continúa, ojo, no terminó ahí, esto no terminó en una T, sino que normalmente para este caso sería una doble Y, ¿sí? Una doble T. Y continúa y le anexan tubería para poder de alguna forma llegar a vincularse con lo que tengan de sistema de ventilación del resto de la edificación. ¿Sí? En este caso, esta ventilación sirve para ambos aparatos sanitarios, es decir, para ambos lavamanos. Ojo, y no quiere decir de que ambos se están utilizando al mismo tiempo, eso no se sabe. ¿Sí? Tenemos lo que es una ventilación húmeda. Es tubería que sirve de desagüe para un aparato sanitario y a la vez de ventilación para otros aparatos sanitarios. Es muy útil para disminuir la red de ventilación. Puede desarrollarse en el último piso como en un piso intermedio, toda vez que se sigan las siguientes reglas. Ajá, o sea que esta ventilación húmeda es algo común que nos vamos a encontrar en nuestros proyectos, en nuestros diseños. Pero con estas reglas, pues ustedes pueden identificar si está correcto o si definitivamente están haciendo algo solamente por cumplir de que digan, ahí tiene tubería de ventilación. Entonces, una de esas reglas, no más de un aparato sanitario debe descargar a través de una ventilación húmeda de 1 pulgada. Ajá. Y no más de 4 unidades para una tubería que sea de 2 pulgadas. ¿Sí? Es decir, que yo en algún momento les dije que normalmente las tuberías de ventilación se podían trabajar de 2 pulgadas y era más o menos para llegar a hacer referencia a esto. Aunque pueden haber de muchas más pulgadas, claro que sí, depende del tipo de sistema de ventilación que se presente. Hay varios, ya los vamos a ver.
Otra regla, la longitud de drenaje no debe exceder el máximo permisible entre ventilación y sifón del aparato sanitario. ¿A qué hace referencia esto? Sobre todo lo que tiene que ver con a dónde está llegando precisamente la descarga de esa bajante, ¿sí? Entonces, pues tiene que estar de todos modos conectada de forma tal de que sí sirva para poder generar la circulación de aire. Y el ramal horizontal conecta a la bajante al mismo nivel que el sanitario o por debajo de él. Entonces, ahorita lo vimos en alguno de los gráficos que precisamente hacía una corrección por debajo del último ramal horizontal que llegaba a la bajante. Si llega directamente